Bienvenidos a la lección 11, compartir la historia de Jesús. El versículo para memorizar se encuentra en 1 de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra nuevamente. Ayúdanos a comprender cuál es la forma eficaz de compartir la historia de Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Iniciemos con nuestro estudio. Bienvenidos a la lección 11, compartir la historia de Jesús. Y justamente testificar es compartir lo que sabemos acerca de Jesús. Los creyentes del siglo I compartieron a un Cristo que conocieron por experiencia propia. No había lugar para cristianos artificiales en aquel momento. Para ellos testificar era una delicia. Disfrutaban hablando de Jesús. En el Nuevo Testamento los creyentes compartían espontáneamente a un Cristo que amaban. Testificar no era un requisito legalista. Era la respuesta natural de un corazón agradecido por aquel gran sacrificio hecho en la cruz. Testificar es dejar que otros sepan lo que Él significa para cada uno de nosotros. Si nuestro testimonio consistiera únicamente en tratar de probar que lo que nosotros creemos es correcto y que lo que otros creen es incorrecto, nos encontraremos con fuerte oposición. No tendrá nuestro testimonio mucho impacto, pero los demás quedarán impresionados por la forma en que la verdad que creemos ha impactado la verdad en nuestra vida. Todos tenemos una historia personal que contar, una historia de cómo Jesús nos cambió nuestra vida y lo que ha hecho por nosotros. Pablo dice en Efesios 2 que antes de conocer a Cristo nosotros estábamos muertos en pecado, siguiendo la corriente de este mundo, sin rumbo, en una condición perdida. Éramos hijos de ira, que literalmente significa merecedores de la ira de Dios. Aún así, pareciera que a veces éramos felices, pero siempre había una angustia en nuestra alma. Ahora que estamos en Cristo, estamos verdaderamente vivos. Nos ha levantado e incluso nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo. Pero Él nos ha salvado por su gracia. En Efesios 2:5 dice que Él nos dio vida. Esto significa un renacimiento, como si hubiéramos nacido de nuevo, prácticamente con un nuevo comienzo, con una nueva identidad, con un nuevo poder en Cristo, con un nuevo caminar en Cristo y por supuesto con un nuevo futuro. Les invito a leer en Efesios 2:10 un versículo muy interesante, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. La palabra griega para hechura es poema, y de ahí proviene nuestra palabra en castellano poema. Y es que cuando Cristo nos recrea, nos hace su hechura para la gloria de su nombre, escribe prácticamente un poema en nuestra vida, a través de las buenas obras que su Espíritu Santo ha preparado para que andemos en ellas, para que las hagamos. Por cierto, las buenas obras no son para alcanzar la salvación, más bien las hacemos
porque ya hemos alcanzado la salvación por su gracia. Veamos a continuación el poder transformador del testimonio personal, como mi hermano Moisés Arreortúa. Te escuchamos. Hola hermanos, la lección de esta semana se titula Compartir la historia de Jesús. Y en la parte del lunes vamos a ver el poder transformador del testimonio personal. En los evangelios tenemos muchos ejemplos de lo que es ese testimonio personal, lo que es la transformación, lo que es estar con Cristo. Tenemos, por ejemplo, a Zaqueo, un publicano que dio todo, pagó sus deudas, pagó lo que debía a los pobres. Tenemos el caso de Leví Mateo, dejó todo cuando Jesús le dijo, sígueme. Dejó todo lo que tenía, dejó la mesa, dejó el trabajo y siguió a Jesús. Pero también tenemos el caso de estos dos jóvenes, Santiago y Juan. El Evangelio de Marcos registra cómo Jesús mismo, el Maestro, les puso por sobrenombre hijos del trueno. Sin duda alguna, Jesús conocía muy bien el carácter de estos muchachos. Sabía cómo reaccionaban, sabía cómo eran realmente. Por eso los llamó hijos del trueno. Eran muchachos nerviosos, eran muchachos que respondían sin pensar antes. Se registra en la Biblia la ocasión cuando ellos visitaron comunidades de Samaria. Cuando estaban en esos lugares, algunos discípulos fueron a buscar hospedaje, fueron a buscar dónde quedarse y no hallaron, no les ofrecieron, no les dieron lugar. Entonces estos dos muchachos, en el libro de San Lucas capítulo 9, se registra la reacción de ellos. Ellos dijeron, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consumió? Tal vez nos pasa igual que a Santiago y Juan. En algunos momentos a lo mejor reaccionamos igual. Cuando no aceptamos que alguna persona se bautice, cuando no estamos de acuerdo en que cierto amigo reciba la palabra de Dios, o cuando decimos, no, este hombre ya está perdido por sus vicios, por sus acciones, por cómo es. Tenemos a lo mejor ese mismo carácter. Pero fíjense, de estos muchachos, Santiago y Juan, que tenían ese problema de actitud, ese problema de carácter, Jesús los llamó hijos del trueno. 3 años y medio caminaron con Jesús, conocieron a Jesús, escucharon a Jesús, vivieron con Jesús. En el libro de Primera de Juan, la primera carta de San Juan, capítulo 1, Juan escribió de esta manera, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Fíjense el testimonio de Juan. Él decía, todo lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado. Dice en el versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo
Jesucristo. Ellos, por estar con Jesús, escuchar a Jesús, ver a Jesús, palpar a Jesús, sus vidas fueron transformadas, cambiaron. Y en estas cartas que él escribió, primera de Juan, segunda de San Juan, en el capítulo 2, él siempre usa esa expresión, hijitos míos. De haber sido un joven impetuoso, de haber sido un joven violento, un joven que rechazaba todo, hubo un cambio, una transformación. Su carácter cambió, su forma de tratar a los demás cambió, y ahora se expresaba hijitos míos. Y ahora el apodo que tenía también cambió. Ahora es considerado el apóstol del amor. Vamos a ver otra situación en la parte del martes. Los evangelios dicen quiénes fueron los primeros misioneros que Jesús envió. Y los discípulos no están entre ellos. Se cuenta la historia en el libro de San Marcos, capítulo 5, de la ocasión cuando Jesús fue a Gadara, una ciudad, una de las 10 ciudades que estaban en la región de Decápolis. Y había dos jóvenes, dos personas endemoniadas. Hacían destrozos, hacían cosas violentas, gritaban, escandalizaban toda la región. Eran personas que daban miedo. Jesús llega a esos lugares y fíjense cómo Jesús está en busca del necesitado, Jesús está en busca del pecador, Jesús va en busca de aquel que necesita conocer a Dios. Por eso Jesús fue a esa región, por eso Jesús llegó a esa región y no fue casualidad, los buscó y cuando los encontró, sacó a los demonios que estaban dentro de ellos, los sacó de ellos. San Marcos 5, versículo 14, dice, los que cuidaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y la gente salió a ver qué era aquello que había sucedido. Aquellos demonios salieron de estos dos hombres, se metieron en los cerdos y los cerdos corrieron locos y se aventaron en un acantilado, cayeron al mar y se murieron. 2000 cerdos se perdieron. Cuando la gente llega a ver lo que había sucedido, dice el versículo 15, llegaron a Jesús y vieron al que había estado atormentado por el demonio, el que había tenido la legión. Y dice el versículo, estaba sentado, estaba vestido y en su juicio cabal. Y la gente tuvo miedo. Qué curioso. Antes de que Jesús lo sanara, este hombre infundía terror en toda la zona, en toda la región. Jesús lo sana, Jesús saca los demonios de él. La gente lo ve transformado y la gente tiene miedo. Y los que lo habían visto les contaron lo que le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Entonces comenzaron a rogarle que se fuera. Le dijeron a Jesús que no lo querían en esa región, que se fuera de allí. Aquel joven, dice el versículo 18, al entrar Jesús en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara quedarse con él. Aquel ex endemoniado quería irse con Jesús, quería seguir con Jesús. Pero Jesús le dice en el versículo 19, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Jesús
le da la misión. Ve a tu casa, ve con los tuyos, ve con tus vecinos, ve a tu pueblo y da testimonio. Cuenta cómo eras. Ellos te conocen cómo eras. Ahora cuéntales cómo eres. Testifica. Esa es la misión. No necesitamos discutir con la gente sobre profecías, o discutir sobre doctrinas, o discutir sobre la ley, o textos difíciles de la Biblia. No, esa no es la misión. La misión es dar testimonio de lo que es tu relación con Dios. ¿Cómo vives? Da testimonio cómo eres ahora. La transformación que ha habido en tu vida. La gente sabe cómo eras y ahora la gente ve cómo eres, cómo has sido transformado, cuál es el cambio que hay en ti. Ese testimonio es mucho más poderoso que un debate, que una discusión, que un estudio bíblico. No quiero decir de que no se den estudios bíblicos, son importantes, instruir, dar a conocer la palabra de Dios. Pero ese estudio bíblico va respaldado, va reforzado por un testimonio vivo. Que Dios te bendiga, hermano. Gracias, Noé. Es interesante ver cómo estos personajes, después de haber sido transformados, pudieron contar la historia de Jesús. Ahora veamos la importancia que tiene que tengamos la seguridad de la salvación y para poder testificar. Escuchemos a mi hermano Gabriel Arreutúa con su comentario. Feliz sábado, hermanos. Este miércoles vamos a hablar sobre testificar con seguridad. Al hablar a otros tenemos que decir lo que Dios ya ha hecho en nosotros. El testimonio es muy importante, pero también tenemos que hablar el evangelio sobre la promesa que hemos recibido de recibir la vida eterna y la salvación. Si yo te pregunto, ¿estás seguro de tu salvación y de recibir la vida eterna? ¿Cómo contestarías tú a esta pregunta? Si no tenemos la seguridad de que Dios nos ha dado la vida eterna, sencillamente no podremos testificar de la mejor manera, de la manera adecuada, porque hablaremos de algo que no tenemos o de algo que no hemos experimentado aún. Pero si ya hemos experimentado la promesa de Cristo en nuestras vidas, en nosotros mismos, entonces sabremos lo que significa tener la vida eterna, porque Cristo es la vida eterna. En el libro de Juan, primera de Juan, capítulo 5, el versículo 11 y 12 dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La lección dice algo muy importante y muy cierto. Si no tenemos la seguridad personal de la salvación en Jesús, no es posible compartirla con otra persona. No podemos compartir simplemente lo que no tenemos. Tener a Cristo viviendo en el corazón produce como resultado tener la certeza de la vida eterna. Esto, sin embargo, no nos impide el sufrimiento, las enfermedades e incluso la muerte. Pero sabemos que aunque moriremos acá, tal vez no nos quedaremos acá para siempre, porque nuestro lugar está al lado de aquel que es inmortal. Entonces yo me puedo preguntar, ¿por qué no estamos seguros de tener la vida eterna o de la promesa de la salvación? ¿Qué es lo que está impidiendo que yo pueda acercarme con Cristo? Quizás hay algún pecado oculto, quizás un vicio, qué sé yo, un montón de cosas pueden ser. Entonces este es el momento de arrodillarnos y pedirle a Dios que nos perdone, estar a cuentas con Él. Porque solamente así, teniendo una relación cercana con Cristo, podré experimentar esa promesa con Cristo Jesús.
y entonces poder testificar con plena seguridad. Debemos de tener mucho cuidado de no caer en el error de pensar que una vez salvo, siempre seré salvo. La gracia de Dios no es una gracia barata. Y darnos cuenta de quien se encuentra con Jesús es transformado. Entonces, si no he experimentado, si ando pensando si será o no será que soy salvo, o si realmente voy a recibir la vida eterna, es porque hay algo que está entorpeciendo mi comunión personal con mi Salvador. Tenemos, por ejemplo, el testimonio del apóstol Pablo. Pablo, quien fuera el perseguidor de Cristo y de su santa iglesia, pero llegó a ser un extraordinario obrero y predicador. Fíjense lo que dice en el libro de Filipenses 1:21, que todos conocemos: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y lo que decía Pablo en el libro de Gálatas 6:14: pero lejos esté de mí gloriarme, dice Pablo, porque sabía que el trabajo era un trabajo constante. No pensar, ya soy salvo y ya no me voy a perder. Debemos de evitar de caer en ese error. Lejos está de mí gloriarme, sino que en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Imagínense, el que un día fue perseguidor de la iglesia, ahora exhibe ante el mundo la cruz de Cristo. Se convirtió en un obrero abnegado, ferviente y persistente. La tarea de este día es orar, pedirle a Dios, primero pedirle perdón si hay algún pecado que está impidiendo el que yo tenga una estrecha relación con Cristo Jesús y está impidiendo que yo pueda experimentar en mi vida la promesa de Cristo Jesús de la vida eterna y de la salvación. Y entonces pedirle a Dios que nos ayude a experimentar y estar más unido a Cristo, para que un día, cuando demos nuestro testimonio, podamos también dar el evangelio de vida eterna y de salvación, como dice la lección, con mucha seguridad, ganando almas para Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga y nos vemos en la próxima. Gracias, Gabriel, por tu comentario. Ciertamente hay sacrificios que tenemos que hacer cuando aceptamos a Cristo. Hay cosas que Él nos pide que le rindamos. Jesús dejó en claro el compromiso que se necesitaría para seguirlo. Les invito a leer en Lucas 9:23: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cuando entregamos nuestra vida ante esta invitación de Cristo y nuestro viejo hombre de pecado es crucificado, a veces es doloroso. La historia del cristianismo está lleno de personajes que tuvieron que hacer enormes sacrificios por el amor de Cristo. En cambio, en la mayoría de los casos, al darse cuenta de lo que Cristo había hecho por ellos, estos hombres y mujeres estuvieron dispuestos a poner todo sobre el altar. Todo sobre el altar del sacrificio, de acuerdo con el llamado de Dios a su vida. Les cuento la historia de un hombre que a temprana edad había quedado huérfano. En su adolescencia, él se puso a trabajar con su padre en un barco. Su nombre era John Newton. Nació en 1725. Él se dedicaba a ser comerciante de esclavos, un traficante de esclavos. Él era profano, cruel, despiadado con las personas, hasta que un día, estando en alta mar, se vio en medio de una tormenta, cuando él tenía aproximadamente 23 años de edad.
En ese momento él se puso a orar por misericordia de Dios. Él relata que le era difícil orar a Dios. Sentía que no era digno de presentar una petición ante Dios, dada su conducta y su historia como traficante de esclavos. Pero de todos modos él oró. Estuvo 19 horas en el timón junto con su tripulación, batallando con aquella grave tormenta. Finalmente llegaron a tierra, sanos y salvos. Él estaba sorprendido y maravillado cómo Dios le había dado su gracia para que él pudiera seguir viviendo después de esa tormenta. Él empezó a leer la Biblia y finalmente se ordenó como pastor protestante a los 39 años de edad. A los 47 años de edad, él escribió el himno más famoso de la cristiandad, un himno que se canta públicamente unas 10 millones de veces al año y se graba 3,000 veces al año en el mundo. Estoy hablando de Sublime Gracia, escrito por John Newton a los 47 años de edad. Casi al final de su vida, a los 62 años de edad, queriendo él restituir un poco lo malo que había sido en su juventud, impulsó la abolición de la esclavitud, porque él sentía que Dios lo había salvado de la esclavitud del pecado. Escucha a continuación el himno de John Newton, Sublime Gracia, con Javier Arreortúa. Dice la palabra del Señor en el libro de Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es un don de vosotros, sino es un don de Dios. Gracias al Señor por su misericordia, encontramos salvación. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy puedo ver, perdido y él me halló. Pecado vil, él perdonó y mis culpas él llevó. En mi lugar mi mal pagó. Qué grande fue su amor. Pecado vil, él perdonó y tus culpas él llevó. En tu lugar tu mal pagó. Qué grande fue su amor. Y cuando en Sión por sí
siglos brillando esté cual sol, yo cantaré que Él me libertó. Oh, mi Dios me amó desde la cruz. Siento hoy su gran amor. Gracias, Javier. Piensa en un momento en lo que Cristo ha hecho por ti. Medita en lo bueno que Jesús ha sido contigo y el propósito que ha dado a tu vida. Piensa en las veces que Él te ha dado fuerzas en los momentos más difíciles de la vida. Recuerda a aquella mujer enferma que fue a Jesús buscando sanidad. Extendió su mano para tocarle, creyendo firmemente que sería sanada. Sintió entonces esa virtud sanadora inmediatamente. No es suficiente a veces creer acerca de Jesús. Es necesario creer en Él. Es la única fe que nos beneficiará y además hará que nuestro testimonio sea más eficaz, ya que seremos nosotros mismos esa obra y ese poema de su poder divino. Seremos entonces hechura suya. Que Dios te bendiga, que tengamos en nuestra vida ese agradecimiento por su gracia que Dios nos ha dado. Les invito a que sigamos estudiando ahora en esta ocasión la lección 12, un mensaje que vale la pena compartir. Por supuesto, hablaremos del mensaje de los 3 ángeles. Que Dios te bendiga. Deseo que tengas con tu familia y tu iglesia un excelente sábado.